¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Y a nombre de él, que es el conductor y director de este programa, le doy la bienvenida a los invitados al espacio del día de hoy. En primer lugar, a Roger Santo Domingo, analista venezolano, bienvenido. Muchas gracias. Amanda Marx, corresponsal del diario El País, bienvenida también. Muchas gracias. Y José López Zamorano, el corresponsal y jefe de la agencia Notimex aquí en Washington, bienvenido. Gracias. Vamos a comenzar con lo que comentaba Ruth y Karen desde Bogotá, y es esta reunión en secreto que tuvieron el director de la CIA, Mike Pompeo, con el líder del régimen norcoreano Kim Jong-un, una reunión secreta que se habría producido durante la Semana Santa. Ayer el presidente Trump habló sobre esta reunión, pero no dio una referencia directa. Dijo desde Mar-a-Lago, en la Florida, que Estados Unidos había mantenido conversaciones directas con Corea del Norte a niveles muy altos. No dio más detalles. El presidente dijo que se sentaría con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un futuro muy cercano, probablemente en junio, si es que no era antes. El Washington Post publicó una historia que también está replicada en otros medios el día de hoy sobre el viaje que realizó el director de la CIA, Mike Pompeo, una visita secreta, como dije antes, a Corea del Norte, como emisario del presidente Trump para reunirse con el líder norcoreano. Esta visita secreta de Pompeo a Corea del Norte ocurre poco después, Roger, de que Pompeo fuera nominado secretario de Estado. Se reunió con Kim. Esta reunión con Kim marca el contacto de más alto nivel que haya tenido los dos países desde el 2002, cuando la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright se reunió con Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, para tratar temas de cuestiones estratégicas. El director de inteligencia nacional, entonces James Clapper, visitó en el 2014 también Corea del Norte para tratar un tema de la liberación de dos cautivos estadounidenses, pero se reunió con autoridades de menor nivel. Esta es, digamos, la reunión de mayor nivel. ¿Es una señal positiva para las reuniones que podría tener el presidente Trump con Kim Jong-un en un futuro muy cercano, como dijo el presidente Trump el día de ayer? ¿Qué señales envía esta reunión de Mike Pompeo con el líder norcoreano? Sin duda es una señal positiva. O sea, la región está muy caliente. El riesgo de una guerra nuclear o una guerra convencional, en todo caso, es real. Es muy volátil la situación en esa región, y para la posibilidad de que puedas conversar directamente con un enemigo es fundamental para evitar un conflicto. Ha habido de parte del gobierno de Norcorea muy recientemente signos de que podrían estar dispuestos a negociar la desnuclearización, pero no está claro a cambio de qué. El hecho de que vaya Pompeo, que no ha sido ratificado como secretario de Estado, también tiene un significado político internamente, que es algo que podríamos verlo como una movida maestra de parte de la Casa Blanca, de Trump, considerando que, bueno, aún no ha sido ratificado y no tiene muy claro si tiene los votos a favor para ser ratificado. Amanda Marx, ¿usted qué piensa? Que sin duda no está descarrilando el plan de esta cumbre que se está preparando para primeros de junio, y este encuentro que ya se ha producido y que ya es histórico, efectivamente señala que no hay giros bruscos en el guión. Es importante recordar que, pese a las perspectivas de esta futura reunión entre Trump y el líder del régimen norcoreano, se han mantenido las sanciones y se ha mantenido el status quo, y aún así se mantiene el encuentro. Si sale adelante y si realmente en Corea del Norte empieza un programa de desnuclearización, va a ser un éxito tremendo para la administración de Donald Trump. Lo que pasa es que es tan inédito y las incertidumbres son tan grandes que es difícil hacer un pronóstico. El contexto en el que ocurre, como bien señalaba Amanda, Pepe, es lograr una conversación sobre el programa nuclear de Corea del Norte, pero viene una votación la próxima semana, que es la votación para confirmar a Mike Pompeo en el cargo de secretario de Estado, en reemplazo de Rex Tillerson, que fue básicamente despedido por el gobierno, despedido por el presidente. Todavía no queda muy claro cuál es el apoyo de los republicanos. Ciertamente muchos demócratas ya dijeron de plano que no van a votar, entre ellos
la senadora Dianne Feinstein, demócrata de California, pero hay otros que están dispuestos a darle el voto del sí. ¿Cómo ve esa votación que es bastante importante la próxima semana en el Comité de Relaciones Exteriores? Bueno, yo creo que mi comentario va a alimentar a aquellos que piensan que los periodistas somos una bola de cínicos, ¿no? Porque el hecho de que se haya filtrado la información precisamente cuando sabemos que el trámite de la confirmación de Pompeo está teniendo problemas desde el propio comité, porque hay por lo menos hasta el momento público un voto negativo del senador republicano Rand Paul, y ya varios demócratas están sumándose a hacer público por adelantado que van a votar en contra de él. De alguna manera justifica esta lógica, ¿no? De por qué ahora está apareciendo Mike Pompeo como el hombre clave de lo que podría ser un parteaguas histórico para la desnuclearización de la península coreana. Entonces yo creo que ese aspecto, digamos, ese aspecto procedimental no lo podemos ignorar de ninguna manera, pero eso es solamente la parte coyuntural, ¿no? Si efectivamente se logra esta reunión entre el presidente Trump y Kim, y si efectivamente se dan pasos significativos, confiables, verificables hacia un proceso de desnuclearización, pues nos vamos a tener que comer nuestras palabras todos los que durante los últimos 2 años hemos estado hablando mal del presidente. A lo mejor vamos a estar hablando de si se merece el Premio Nobel de la Paz, porque fundamentalmente sería un hecho histórico. Ahora, tiene ciertas salvedades, ¿no? Sería de alguna manera una validación, una reivindicación de la política de la rudeza de Kim, de tratar de presionar a la comunidad internacional a través de ensayos nucleares, y de la rudeza de Trump, de su imprevisibilidad, de nombrar a Kim como el Rocket Man y faltarle al respeto, como quiera que sea, al hombre fuerte de un país soberano. Y si se justifica esto de alguna manera va a validar muchas de las actitudes que ha asumido Trump en la escena internacional y su conducción caótica de la geopolítica. Es decir, mira, ¿ya viste? El camino tradicional del respeto y guardar distancias y la reserva estratégica no funciona. A este tipo de personas hay que tratarlos de esa manera, y por lo tanto estoy reivindicando no solamente mi política hacia Corea del Norte, sino mi política de línea dura que he adoptado con muchos otros países, lo cual es un problema. Ahora, decía yo con una salvedad, porque no es la primera vez que se habla de parteaguas y de avances. En 92 hubo un intento de Corea del Norte y de Corea del Sur de lograr ese acuerdo. Se habló de una manera ya casi muy positiva, ¿no? De que y no se logró absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ese camino está lleno de problemas. Ojalá me equivoque, ojalá se dé la reunión, porque simplemente que estén dialogando 2 países que tienen el potencial de lanzar armas nucleares es positivo. Ojalá se den los pasos necesarios para una desnuclearización y se den aspectos verificables que realmente generen estabilidad geopolítica internacional. Yo quería añadir que en efecto la política exterior de Trump está siendo la política exterior de un halcón al uso, y a veces creo que deberíamos hacer el ejercicio de imaginarnos cómo sería la política de Trump sin Twitter, en una era pre-Twitter, o no solamente Twitter, sino en efecto con sus deslices de discurso, porque efectivamente lo de llamar a Kim Jong-un hombre cohete no necesitó Twitter, lo hizo en la Asamblea de Naciones Unidas del pasado septiembre, o sea que... Pero si deflactásemos su uso de Twitter y esos deslices verbales y esos excesos, veríamos una política exterior, pues sí, de mano dura, de halcón, pero factualmente sin extravagancias. Y que en efecto en algunos casos está teniendo algún resultado. Hemos visto cómo China ha apoyado la mano dura contra Corea del Norte, y en materia económica, por ejemplo, está prometiendo unas medidas de apertura que no había prometido hasta ahora. Y Mike Pompeo había prometido ya desde el momento que estaba participando en su audiencia de confirmación la semana pasada, en que estaba abierto a un diálogo y un acercamiento con Corea del Norte. Digamos, tampoco es una sorpresa que él sea el emisario escogido para ir a Corea del Norte. Claro, pero al mismo tiempo hay gente dentro del Washington que piensa que ojalá no se dé la reunión, porque es muy imprevisible lo que puede ocurrir en un encuentro entre 2 personajes tan característicamente agresivos, o sea, como son Trump y Kim Jong-un. O sea, hay una cantidad de elementos del proceso diplomático que no se han dado. Ahí es muy imprevisible el resultado, y para China, para Japón, para todos los países alrededor de la región, este encuentro es también una apuesta muy alta. No saben cuál es el resultado, si va a empeorar o mejorar la crisis. O sea que no estamos seguros de que la previsión de que esto pueda ratificar la política agresiva de Trump es un hecho. O sea, puede ser lo contrario, exactamente.
Vamos a hablar de otra noticia también de Estados Unidos, está en todas las portadas, está en todos los periódicos del día de hoy, en los internacionales y en los nacionales, y es las sendas semblanzas, los obituarios a Barbara Bush, la ex primera dama, esposa del presidente George Bush y madre del expresidente George W. Bush. Ella murió a los 92 años el día de ayer. Según los informes tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca. Las banderas en Estados Unidos, en Washington en particular, están flameando hoy día a media asta y los medios recuerdan cómo ella y solamente ella y Abigail Adams, cuyo esposo era John Adams y su hijo John Quincy Adams que fueron los segundos y sextos presidentes respectivamente de los Estados Unidos, compartieron la distinción con la señora Bush de ser esposa y madre de expresidentes de Estados Unidos. Barbara Pierce era su nombre de soltera, ella se casó con el presidente Bush en 1945, tuvieron 6 hijos, entre ellos el expresidente George Bush, que fue presidente de los Estados Unidos, y el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, que fue precandidato presidencial en el 2016. Él dijo precisamente respecto al fallecimiento de su madre lo siguiente: tengo el privilegio excepcional de ser hijo de George Bush y la mujer excepcionalmente graciosa, divertida, amorosa, dura, inteligente y que fue fuerza de la naturaleza conocida como Barbara Bush. Unas palabras bastante sentidas. Ella dijo, Amanda, que no tenía miedo a la muerte y que su dolor más grande había sido la muerte de su hija Robin de leucemia cuando tenía 3 años. Usted escribió una semblanza en el diario El País sobre la muerte y sobre lo que significó Barbara Bush. ¿Cómo la recuerda usted? Pues yo la recuerdo, sí, honestamente el recuerdo para mí es el de ese pelo blanco que encaneció de forma tan precoz y siempre pegada a las perlas, aunque estuviera en un partido de béisbol, a que había una gorra y en cualquier circunstancia. O sea, ayer repasando fotografías me costaba encontrar una en la que no las llevara. Eso así como a bote pronto el primer recuerdo. Y un poco más allá es un caso curioso porque dentro de... yo creo que forma parte de ese club de primeras damas muy populares y queridas en Estados Unidos. Forma parte de ese club, pero es curioso que es en una presidencia en la que Bush padre, el presidente en activo, durante su presidencia no fue especialmente reconocido, no salió reelegido. Sin embargo, la figura de ella sí está en ese club, sí ya en activo era muy valorada, así como la de su marido. Yo creo que ha crecido más posteriormente. Y bueno, fue un activo en la presidencia. Ella era, bueno, parecía muy espontánea, tenía un gran sentido del humor. Y se la llegó a llamar el arma secreta de Bush en la campaña en la que intentó salir reelegido y perdió contra Bill Clinton, porque realmente era era muy carismática, tenía esta personalidad. Incluso su hijo, Jeb Bush, que compitió en las primarias por la candidatura republicana a la Casa Blanca. Incluso llegó un momento cuando las encuestas empezaron a torcerse que la llevó a algunos actos públicos, pues fue un poco para reforzarle. Y bueno, sí, creo que se puede decir que tuvo algunos deslices, tuvo algunos errores, pero en general la imagen pública que tiene en este país es buena y los mensajes de otras primeras damas ayer fueron muy cálidos. Ella también practicó esta sororidad que parecen tener las primeras damas entre sí, independientemente del color político. Fue una de las que primero salieron a defender a Hillary Clinton cuando llegó ya a la Casa Blanca. Fue Bill Clinton había derrotado al marido, pero cuando llegó a la Casa Blanca, la prensa ya tuvo los primeros conflictos con la prensa de Hillary Clinton, llegaron enseguida. Creo que el primero fue porque quiso quitar la zona de prensa de una zona menos privilegiada a otra peor, y empezó la primera pelea con la prensa empezó ya ahí. Y fue la propia Barbara quien salió a decir, dadle un respiro a esta mujer que acaba de llegar. Roger, ¿cómo la recuerda usted? Bueno, recuerdo 2 cosas. Bueno, uno que era ciertamente de las más claras representantes de lo que llamaban el conservatismo compasivo. Ella defendía la necesidad de la educación bilingüe y promovía la lectura de libros en español. De hecho, lo llegó a hacer porque decía, los inmigrantes llegan con gran dificultad a este país, no hay que ponerle lo más difícil, hay que facilitarle el aprendizaje del idioma, pero a través de su propio idioma.
y de la cultura. Por otro lado, era ciertamente de un humor muy negro. Recuerdo que salió a defender a su hijo cuando una de estas importantes mujeres también conservadoras decía, bueno, él decía que Bush era que gobernaba solo para la élite, y decía, bueno, lo dice esta mujer que es tan rica que puede comprar a los Bush 10 veces, y además recuerdo algo que quiero decir de ella, que, bueno, esto es en inglés, rima con rich. Es decir, se refería a witch, ¿no? O sea, rico, rima con rico, con millonaria, que es bruja, ¿no? Pero sí, era eso, ¿no? ¿Cómo la recuerda usted, Pepe? Bueno, sus hijos la llamaban The Enforcer, ¿no? Que es una palabra que no existe en español, pero es la que hacía cumplir las reglas, ¿no? Yo creo que ella siempre tuvo muy clara su misión. Primero era madre, era esposa y después figura pública, ¿no? Y el hecho de que ahora estemos hablando de ella y de que políticos de todos los colores, de todas las generaciones, tengan cosas buenas que decir de ella, habla mucho del legado que dejó, ¿no? A mí me queda mucho su estilo claridoso. La mujer nunca se preocupaba del efecto político o mediático que pudiera tener lo que dijera, ¿no? Que es un poco la política de la sinceridad que se está perdiendo, ¿no? Una de las cosas que le han achacado a otras primeras damas por su déficit, ¿no? De ser muy coreografiadas, de ser muy ensayadas. La mujer decía en su casa, frente al presidente, en un acto público, lo que se le ocurría de una manera directa, de una manera franca, sin importar los problemas que causara. Y eso yo creo que es una dosis de oxígeno para una clase política que últimamente está muy acartonada. Me parece que el legado de alguna manera de Barbara Bush va a ser ese, ¿no? La idea de una figura pública que siempre está aterrizada, que hizo que sus hijos fueran figuras productivas. Bueno, tienen a un hijo que llegó a ser presidente contra todos los pronósticos, de otro hijo que pudo haber llegado a ser presidente y que todo el mundo creyó que ese sí debía haber sido el presidente y que sin embargo no llegó, y que ahora a sus 92 años que fallece también muere en sus propios términos. Ya no quiso seguir en el hospital, prefirió estar con su familia, con sus nietos, con sus bisnietos, acompañada. Yo creo que va a ser una mujer legendaria en la política de Estados Unidos. Y con ella se acaba una dinastía política en Estados Unidos. Regresamos después de este corte a Club de Prensa, ya volvemos. Volvemos al programa para hablar de Venezuela, Roger, de su país, a propósito de la noticia de que la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento, aprobó ayer martes, gracias a la mayoría que tiene la oposición, un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. 105 legisladores de la oposición votaron a favor y 2 en contra. El régimen venezolano, como sabemos, ha convocado elecciones para el día 20 de mayo, estamos casi a un mes, y la mayoría de países de América Latina ha dicho que no van a reconocer los resultados de esas elecciones. La oposición asegura además que Luisa Ortega, que es la fiscal general, que fue destituida por orden del presidente Maduro, sigue siendo la fiscal general y que el Tribunal Supremo de Justicia sigue siendo legítimo. Tanto la fiscal como el Tribunal Supremo de Justicia están en el exilio, mientras que la Asamblea Nacional está operando, como sabemos, en Caracas. Primero que nada, ayúdenos a entender esta dualidad de instituciones de gobierno que hay. Por un lado, unas operan en Caracas y otras están en el exilio, y luego ayúdenos a entender qué efecto tiene esta decisión de la Asamblea del día de ayer. Pero sí, en efecto, bueno, es una decisión que está pegada a la Constitución vigente y debería tener unas consecuencias jurídicas, pero es sobre todo una decisión política. Ahí la fiscal Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio, antes de salir del país, solicitó a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por corrupción. Básicamente, como ha ocurrido en otros países de América Latina, se ha destapado el escándalo de Odebrecht en Venezuela, que es realmente donde fue más grande, no solo por las inversiones en infraestructura, que fueron multimillonarios, o sea, de pagar una tasa que valía $2 en $10. Los sobreprecios fueron enormes y las obras inconclusas, o sea, más de 20 obras, 22 obras gigantescas a medio hacer por parte de Odebrecht y pagadas. Odebrecht, los ejecutivos de Odebrecht reconocieron que pagaron $100 millones a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos $35 millones solo para la campaña de Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, no ha pasado nada, nadie ha estado preso por ello en Venezuela. Se hace esta solicitud de antejuicio, el Tribunal Supremo fue electo por la Asamblea Nacional, aprobado, digamos, un proceso de reconocimiento, primero, como en todos los países democráticos, donde hay un proceso para determinar si estos jueces pueden ser miembros magistrados del Tribunal Supremo,
y la Constitución le da esa potestad a la Asamblea, que fue electa arrolladoramente y tomó control en el 2015 del Parlamento. Sin embargo, cuando la Asamblea empieza a tomar decisiones contrarias a la voluntad del gobierno de Maduro, empiezan a detener y meter presos a magistrados y ellos a salir a refugiarse en embajadas y ahora a sesionar en la sede de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos acá en Washington. ¿Es legítima? Es legalmente legítima. Hay una decisión luego de que las invalida, que es en la práctica, no legalmente, que es la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio del año pasado, una elección que ha sido denunciada como espuria, donde incluso la institución que contó los votos para esta elección dice, bueno, le pusieron varios millones de votos a los asambleístas y es un completo fraude, y no ha sido reconocida por prácticamente ningún país del mundo. Esta asamblea le da un poder, una institución, una hoja de parra muy transparente al gobierno sobre sus acciones completamente antidemocráticas. Ahora, esta decisión, ¿qué hace? No vamos a ver a Maduro probablemente detenido, ni siquiera iniciado un juicio como ocurrió con Carlos Andrés Pérez en el año 92, o sea, 93, donde hubo un antijuicio y un juicio que lo sacó del poder, lo estuvo detenido en su casa. Eso no hay ahora, no existe esa institucionalidad. Es muy probable, de hecho, que los asambleístas empiecen a ser nuevamente perseguidos, si no golpeados o detenidos, lo cual es un riesgo que ellos corrieron, sabiendo que habían estado hasta ahora tratando de negociar políticamente caminos hacia un proceso de apertura democrática, o por lo menos de elecciones más transparentes. Recuerden que hay un proceso de elecciones el 20 de mayo, o sea, dentro de un mes, que tampoco ha sido reconocido por el mundo, ni por la Asamblea, ni por la mayoría de la oposición, donde se presume que va a ser electo Maduro, o sea que políticamente esto todavía no le ha hecho un efecto al gobierno. Sigue gobernando con todo el poder, pero es un poder limitado porque primero ellos están presos, ellos no pueden salir de Venezuela. Claro, están presos, yo lo he dicho antes, en una catedral, como la cárcel de Escobar en Colombia, pero de 900.000 kilómetros cuadrados, donde tienen el control total de los militares, de la policía, de la economía. Una economía que este es el tema realmente de fondo, de dónde empezó el conflicto, porque lo que empezó el desconocimiento de la Asamblea y del Tribunal fue cuando Maduro quiso que se aprobasen unos acuerdos de explotación petrolera para China y para Rusia, que prácticamente violaban la ley y entregaban el petróleo de los venezolanos a Rusia y a China. Eso porque estaban desesperados de obtener cash, de tener efectivo. No se aprobó y dijeron, bueno, creó una asamblea paralela, empezaron las protestas, más de 100 personas fueron muertas en las calles, miles de detenidos, y se quedó al descubierto que un gobierno autoritario pasó a ser completamente dictatorial. La realidad es que la economía está cada vez peor, el petróleo cayendo, más de 700.000 barriles de caída en la producción de petróleo de Venezuela, nos coloca en una situación como en los años 80, o sea, donde no solo el precio del petróleo está por debajo del nivel que el presupuesto podría soportar, sino que la producción es cada vez menor. O sea, el país está en caída y el gobierno sigue atornillado. Y precisamente sobre esas cifras que nos alcanzaba Roger, el Fondo Monetario Internacional, que está de sesiones esta semana, daba sus previsiones económicas para todo el mundo, y en lo que se refiere a Venezuela, las cifras son bastante alarmantes. El valor de una serie de productos va a aumentar en 12%. Venezuela va a tener una inflación mucho más alta que en cualquier otro momento. El Fondo Monetario prevé que la tasa de desempleo alcance 1/3 de la población, 33% para el 2018, la mayor tasa de desempleo en todo el mundo, por encima de países con desempleo muy agudo como Sudáfrica, Sudán, Bosnia o Grecia, para el 2019, donde la previsión podría ser de hasta más del 37%. ¿Cómo ve usted la situación económica en Venezuela, Amanda? Como la acaba de describir en 4 números, muy mala y con
perspectivas de que mejore en el corto, incluso en el medio plazo. El problema más acuciante, seguramente más urgente, aunque hay varios, empezando por el desempleo, pero seguramente el más acuciante y el más urgente es el que tiene que ver con la alocadísima subida de los precios. Las previsiones del fondo de cumplirse hablan de que se pueden multiplicar por 1.800. Es decir, esto es una situación de hiperinflación que ya escapa al entendimiento común de la economía. Hay muy pocos países que se han visto en una situación así. Se puede comparar a lo mejor con Perú en los 90, tuvo una situación de hiperinflación. O Argentina, pero nada semejante a lo que estamos viendo en estos números y la salida. Creo que Zimbabue es el único país que ha llegado a esta situación de inflación aquí descrita y acabó retirando la moneda. Porque ya no era operativo, y Venezuela se encuentra en una situación similar. Creo que están pasando del bolívar al nuevo bolívar, agrupándolo cada bolívar por 1000, o sea, un bolívar equivale a 1000 antiguos bolívares. Pero bueno, aún así, ninguna de las medidas adoptadas ahora por el gobierno de Nicolás Maduro ha solucionado. La intervención de precios no ha solucionado, incluso lo ha agravado, y se espera un decrecimiento del 15%, lo cual el caos económico es brutal. Hay una situación de necesidad, o sea, de crisis humanitaria. Creo que se le tiene que empezar a llamar de esta manera. Pepe. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es esta desconexión entre la tormenta perfecta que hay en el campo de lo económico, ¿no? Con hiperinflación, con desabasto, con caída de las exportaciones petroleras y por lo tanto llegada de los ingresos, con esta aparente realidad alterna en la cual Maduro aparece todavía como el gran favorito para ganar las elecciones del 20 de mayo, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con las encuestas? ¿O simplemente no existe, no es una ilusión? Y la falta de una explicación lógica de, francamente, cómo este asunto no ha estallado socialmente, ¿no? Más allá de la movilización de la oposición, porque realmente es una situación de crisis humanitaria. Hemos visto las historias que vienen de Venezuela cuando la gente tiene en su refrigerador una fruta media echada a perder, ¿no? Y cuando solamente aquellas personas que pertenecen a las clases medias, clases altas, tienen recursos, tienen dólares para poder financiar lo que es una canasta básica de alimentos, ya no estamos hablando de consumo de lujos, una canasta básica de alimentos, realmente te preguntas qué es lo que va a pasar, ¿no? La situación, yo creo que a nivel interno amerita una mucha mayor atención que una simple observación técnica de la situación económica y una mayor participación regional para atender el problema humanitario. Si me permite, no es que es lo que va a pasar, es lo que está pasando. Lo que está pasando ya. Porque la explosión sí se ha producido. Hay una explosión que ha sido, o sea, este año han matado ya 20 personas en protestas que ocurren todos los días. El año pasado a decenas, el antepasado a cientos. O sea, estamos hablando de que la represión es real. Represión armada, represión judicial, y lo que está ocurriendo es que se está hablando en este momento Cáritas, que es una organización de la iglesia para ayudar a los más pobres y a los niños en particular, dice que hay una generación perdida donde no solamente el promedio de los venezolanos ha perdido 20 kilogramos de peso, sino que los niños tienen una deficiencia tal que no van a poder tener un desarrollo normal, una gran parte de la población. Estamos hablando que hay 90% de pobres y 9% de una clase media, X media, porque estamos hablando de gente que recibe de los refugiados y emigrados algunos cambios en dólares, o sea, una pequeña cantidad. O sea, alguien que manda $100 mensuales a Venezuela está dándole a la gente para comer a su familia por todo un mes. O sea, cuando el sueldo mes promedio, que es de $1 millón, bueno, decir el número es extraño, pero es como entre $2 y $3. El sueldo mínimo pasó a ser de $2 a $3. O sea, un pollo cuesta un sueldo mínimo, sí, si lo consigues, ¿no? De manera que medicina, si la consigues, no puedes pagarla con un sueldo mínimo. De manera que ese 9% que te estoy refiriendo puede medio vivir con el cambio paralelo, además, con un cambio en el mercado negro, donde acaban de meter preso, las medidas que hace el gobierno, meter preso a un periodista por publicar la información del valor del precio del dólar paralelo. Luego, estamos hablando que es eso, ricos y muy pobres.
Entonces, la otra consecuencia es la salida masiva hacia el exterior, donde tenemos no solo la crisis humanitaria dentro del país, sino en las fronteras, en Brasil, Colombia y Ecuador sobre todo. O sea, decenas de miles de venezolanos que ahora se les ha dado el estatus de refugiados. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos al programa después de estos cortes comerciales. Ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos al programa para seguir hablando de economía y sobre las previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre otras economías latinoamericanas. Ya hablamos de la venezolana, pero veamos qué está pasando en otros países, Perú, Chile, México, Brasil, una de las principales economías, la principal economía de la región. El Fondo Monetario destaca en su reporte de previsiones para este año que la economía de Brasil, por ejemplo, va a tener un crecimiento de 2.3% en el 2018, 2.5% para el 2019, que es algo bastante positivo teniendo en cuenta todo lo que ha vivido el Brasil recientemente. Colombia, 2.7% en el 2018, crecimiento del más del 3% para el 2019, y su país, México, Pepe, va a tener un crecimiento del 2% en promedio en el 2017, un poco más en el 2018, 2.3%, y para el 2019 se prevé que será del 3%. ¿Qué representan estas cifras de crecimiento en general positivo para América Latina? Aunque hay algunas reservas que hace el Fondo Monetario señalando que, por ejemplo, el envejecimiento de la población y la falta de productividad son temas que son de alto riesgo. Bueno, de entrada parece que son cifras positivas, por lo menos va en una tendencia ascendente para la mayoría de los países. Claro, Venezuela sigue siendo la mancha negra entre las economías de América Latina, pero aún así estamos viendo que América Latina va a crecer casi a la mitad de lo que se espera que crezca la economía global, lo cual obviamente un crecimiento anémico es excesivamente preocupante porque no va a poder de alguna manera temperar lo que es todavía uno de los grandes problemas de la región, que es el problema de la desigualdad. Ha habido grandes avances, especialmente desde el año 2000, sin embargo, se requiere de un fuerte crecimiento económico para poder realmente paliar ese problema tan grande. Lo que estamos viendo, creo que refleja las cifras, es que aquellos países o que han llevado a cambio reformas estructurales, como por ejemplo el caso de México, ya está empezando a pagar dividendos, ya las expectativas son ligeramente más altas, por ejemplo, en relación con la proyección de octubre del año pasado. En el caso de México puede llegar a 3.0 para el 2019, y otros países, que me parece que también es una elección importante, donde se está consolidando un esquema de Estado de Derecho, como es en el caso de Brasil, pues las perspectivas también son muy positivas, ¿no? Está subiendo de 1.0 el año pasado a 2.3 y después se modera a 2.5. Una situación similar está ocurriendo en el caso de Argentina, donde el año pasado está en 2.9 y subiría a 3.2. Sin embargo, como todos los informes del Fondo Monetario Internacional, es como cuando vas al doctor que te dicen que pues tienes un tumor cerebral, es la mala noticia, pero la buena es que de alguna manera tienes algún tipo de tratamiento de largo plazo. Siempre hay cuáles son los contrapesos, ¿no? Los vientos en contra. Y en este caso, por supuesto que hay vientos globales que pueden afectar las proyecciones. Estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que se habla de las crisis internacionales, geopolíticas, incluso que pueden afectar, por ejemplo, los precios del petróleo, las guerras comerciales. En el caso, por ejemplo, de nivel regional, ¿qué va a pasar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá? Que aunque ha habido avances importantes, de acuerdo con México, hasta del 80%, parece que todavía este 20% restante son los temas más complejos, lo cual podría obviamente tener un impacto no solamente a nivel de Norteamérica, sino para toda la región. Bien, mencionaste bien el envejecimiento de la población. ¿Qué va a pasar cuando se le acabe la gasolina a la política de normalización económica de Estados Unidos, ¿no? Que ahora está teniendo un efecto positivo, pero poco a poco se va desvaneciendo? Entonces, si bien es verdad que la región casi en general, con las excepciones ya mencionadas, está en un camino positivo, yo creo que es necesario todavía más para potenciar el crecimiento de tal manera que se puedan paliar los grandes problemas de la región. Amanda, otra de las advertencias que hace el Fondo Monetario Internacional se refiere a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los efectos que pueden tener en América Latina y en el resto del mundo, y también le pone atención también a la rebaja de impuestos que fue promovida por el presidente Trump, aprobada por el Congreso aquí en Estados Unidos, porque según el Fondo Monetario puede generar aún mayor desigualdad entre los estadounidenses. ¿Cómo ve usted eso? Sí, es destacable porque el Fondo Monetario, con países tan poderosos como Estados Unidos, que es el primer contribuyente del FMI, no suele ser tan directo en los pronunciamientos. Y en este caso, con Estados Unidos, conviene fijarse en el verbo, y es que no dice que esta reforma fiscal
puede agravar la desigualdad, no dice que existe el riesgo de que agrave la desigualdad, sino que dice se espera que agrave la desigualdad. Es decir, es muy directo, incluso en las declaraciones iniciales del economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, le dedicó varios comentarios muy directos a la política, a los dos grandes pilares de lo que hasta ahora ha sido la política de Trump, que es este giro, digamos, proteccionista en materia de comercio y esta fenomenal rebaja de impuestos que solamente es comparada a la de Reagan y es la más fuerte en 30 años. Es una rebaja que beneficia sobre todo a las empresas y que los cálculos y un análisis no necesariamente muy profundo dejan bastante claro que es fácil que agrave mucho la desigualdad. El fondo llama la atención sobre eso, pese a que reconoce que esta rebaja fiscal a corto plazo tiene unos efectos muy estimulantes para la economía. Estados Unidos va a crecer un 2,9% este año. Es la gran economía, de entre las grandes economías desarrolladas, es la que más va a crecer. Y es una revisión que es una expectativa que el fondo ha revisado al alza en 6 décimas. Y el mérito de esta revisión es esa reforma fiscal, que, como decimos, es un arma de doble filo. Ahora es muy buena, pero puede tener efectos muy negativos. Y la resaca que puede venir después cuando el crecimiento se ralentice sí tendrá efectos en toda la región, en la parte norteamericana y el resto del continente. Y el Fondo Monetario no parece estar de acuerdo tampoco con que las decisiones del gobierno de Estados Unidos de mantener la guerra comercial con China sean positivas para la economía global. No, la posición del fondo es que cualquier disputa comercial con China, que son legítimas, porque las prácticas comerciales y económicas de China obviamente no son las de un país de economía de mercado abierta, pero defiende la vía de los organismos multilaterales y las negociaciones multilaterales, no tanto una escalada de aranceles, que es yo pongo aranceles a los productos que tú me vendes a mí, con lo cual tú pones aranceles a los productos que yo te vendo a ti. Ahí se produce una competencia, una escalada que al final, cuando involucra a las dos mayores economías del mundo, que son Estados Unidos y China, deja heridos en el resto del mundo. Regresamos después de esta pausa comercial, ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos al último segmento del programa para hablar de un incidente que está en todos los medios y está mucho en las redes sociales y tiene que ver con el que se protagonizó la semana pasada en un Starbucks en Filadelfia, cuando dos hombres estaban sentados, no habían pedido nada para consumir, querían usar el baño del establecimiento y el encargado de la tienda de Starbucks no les permitió ingresar al baño, llamó a la policía, los hombres fueron arrestados, pasaron 8 horas en custodia. Y a raíz de eso se produjeron protestas en ese Starbucks de Filadelfia. El 29 de mayo, como resultado de todo eso, el 29 de mayo los gerentes de Starbucks han decidido que se van a cerrar todas las tiendas y sus empleados, que son como 175,000, van a recibir entrenamiento y cursos para combatir prácticas racistas. ¿Eso es necesario? ¿Ese tipo de cursos o entrenamiento ayuda a combatir prácticas racistas? ¿Cree que es la medida adecuada? Bueno, parece exagerado visto desde América Latina, donde las relaciones entre razas se ven de una manera diferente, aunque existe racismo. Así es. En Estados Unidos hay que ver el contexto. O sea, esto es un mensaje muy importante para una empresa como Starbucks. O sea, decir que un día cerramos todas las tiendas, 8,000 tiendas, y perdemos $17 millones por un escándalo producido en una de las tiendas, donde se expulsó y de una manera quizá han reconocido excesiva, llevándolos esposados con policías, 2 personas que estaban esperando a otro cliente. Solo se presume que porque eran de color o que eran negros o afroamericanos, sí. O sea, esto, bueno, manda una señal porque es el contexto. El contexto es, en Estados Unidos, justamente con la elección de Trump, hay un proceso de revisión de su alma cuando hay evidencias de maltrato policial a personas vulnerables, de minorías de raza negra o afroamericana, o hispanos y mujeres. O sea, este grupo de la sociedad que ha sido vulnerable por una percepción
que se está haciendo más obvia y que se ha denunciado como la supremacía blanca, no solamente se habla ahora de supremacía blanca a los Ku Klux Klan que andan quemando cruces y linchando gente, sino a los que tienen un racismo moderado, un racismo intrínseco que no ha sido tan evidente. Es importante la señal porque habla de que hay que tomar conciencia de ese racismo intrínseco, de ese racismo moderado, y va a tener consecuencias, no solo en Starbucks. ¿Cómo lo percibe usted? Perdón, el contexto también es en los social media. O Sí, sea, claro, el efecto claro. importante que tiene, o sea, no solo para poner en evidencia los abusos policiales y los casos que hemos visto en estos últimos meses y años, sino lo que ocurrió específicamente en Starbucks, ¿no? ¿Cómo lo percibe usted, Amanda? Sí, es que la discriminación y el doble rasero con el que se juzga a los afroamericanos en este país en muchas ocasiones no solamente se plasma en estos vídeos terroríficos de violencia policial y a todos los casos de abuso policial, sino también en estas pequeñas situaciones. La cuestión es, el conflicto viene de que dos personas que están dentro del local no están consumiendo, piden ir al baño y les dicen no, el baño solamente es para clientes, política que por cierto es de la empresa y de muchas empresas, no se puede usar el servicio si usted no es cliente y si usted no consume no es cliente. Se quedan ahí sentados y es entonces cuando el encargado, la persona responsable en ese momento en la cafetería, considera que es una buena idea llamar a la policía por esa situación. A veces hubiesen llamado si estas dos personas que están ahí sentadas no consumiendo, no comprando este café y han pedido ir al baño, hubieran sido blancas. Claro, si el propio consejero delegado de Starbucks, si esto se ha montado este escándalo en las redes sociales es porque sentimos que seguramente no les hubiera llamado y no se hubiera llamado a la policía. Y esto es una crisis de reputación tremenda, un fuego que cualquier departamento de relaciones públicas sabe que tiene que apagar con medidas contundentes y en las que no vale un comunicado lamentando, condenando los hechos. Y esto es un gesto no barato, pero es un gesto necesario. Y supongo que también esto ayudará a la empresa a ver qué tipo de entrenamiento les da, qué tipo de mensaje da a sus empleados para que sientan que si hay dos personas que no están ahí consumiendo, tiene que llamar a la policía porque tienen un problema. Pepe, 30 Sí, segundos. yo creo que en este potaje hay una mezcla de racismo, pero también de clasismo, ¿no? Y la razón por la cual estas tiendas, sobre todo las urbanas, tienen esta política de no permitir el uso de los baños a menos que seas cliente, es porque quieren evitar que entren los indigentes. Y no lo hace Starbucks, lo hacen las cafeterías de la zona, todos los que vivimos aquí en Washington, lo hace la más grande cadena de hamburguesas de Estados Unidos, y no necesariamente ves esa misma política en los suburbios de Estados Unidos, donde tú puedes entrar libremente a cualquier baño, no necesitas una clave, un código, ni absolutamente nada. Y es una de las grandes interrogantes que yo siempre he tenido, no hay baños públicos en los Estados Unidos. No. Y entonces el hecho de que un empleado reaccione de esta manera me parece que hace que Starbucks cometa una cosa que es ejemplar y muy positiva, que tenga una reacción rápida, que saque todo a la luz pública y que sea un efecto dramático donde diga esto no se puede tolerar y no se va a tolerar. Les agradecemos después de esos comentarios a nuestros invitados por participar en el programa. Les damos a ustedes las gracias por su sintonía y despedimos así a Roger Santo Domingo, analista venezolano. Gracias por estar con nosotros. Amanda Marta, corresponsal del País, gracias también. Y José López Zamorano, el jefe corresponsal de Notimex. Muchas gracias a los tres, a ustedes, que tengan un buen día. Nos vemos en otra oportunidad.